A esta hora, como todos los días, el devocional de mañana oirás mi voz. Una reflexión sobre la palabra de Dios, en conexión con Poderosa Celestial Radio. Disponga su mente y su corazón para escuchar la palabra del Señor. Así que en el devocional de hoy vamos a compartir algo que está por acá en los Salmos capítulo 103, Salmo capítulo 103, en el versículo 6. Salmo capítulo 103, en versículo 6. El Salmo 103 habla sobre la alabanza por las bendiciones de Dios. Y fíjense que el Salmo inicia de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Acuerden que dice todo mi ser, refiriéndose al espíritu, alma y al cuerpo. Y dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y también dice este devocional en el versículo 6: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Alabado y bendito es el nombre del Señor. Bueno, me causa curiosidad algo que estábamos meditando en estos días. Y esta palabra hermosa allí sobre la bendición se expresa más que todo como que si estuviera hablando el espíritu del rey, o nuestro espíritu, nuestro sentir espiritual, hablándole al alma. Recuerden que somos espiritual mi cuerpo, y entonces creo que el espíritu habla aquí, el espíritu del rey, el espíritu, nuestro espíritu, en este caso el rey David, habla con las fuerzas del espíritu al alma. Quizás el alma es la que más se debilita en muchas proporciones, y está indicando o está guiando al alma para que bendiga a Jehová, para que todo el ser de nosotros somos tripartitos, espiritual mi cuerpo, dice la palabra. Y también indica unas instrucciones al alma: no olvidar los beneficios. Pero también le dice al alma, le recuerda al alma, que Jehová es el que perdona. ¿Quién perdona todas tus iniquidades? Entonces vamos a entrar en este tema bonito que se llama la iniquidad. Es un tema, de pronto lo desarrollaremos hoy mismo, o 2 días, o 3 días, no sé. Pero hemos llegado al tiempo de desarrollar este tema que se llama la iniquidad, porque muchos tienen dudas. De pronto usted ha pasado por un momento de mensaje sobre la iniquidad, y las personas quizás tienen muchas dudas sobre qué es la iniquidad realmente. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad, porque en la palabra siempre habla de la iniquidad y habla de una manera diferente a la culpa y una manera diferente al pecado. Entonces podemos estar realmente desarrollando esta parte importante sobre la iniquidad en el sentido etimológico, en el sentido general. Se dice que en el diccionario de la Real Academia que la palabra iniquidad proviene del latín iniquitas o atis, que significa maldad, o significa una injusticia grande, o significa algo no justo. In significa no. Y la expresión en latín aequus significa igual o justo. O sea, no justo en el latín. Vamos a mirar lo que dice la palabra y algunos significados para iniquidad. En términos generales,
en términos generales se puede usar para describir algo que carece de principios morales. Eso lo puede usted buscar, este significado, en Google. Esto no es de la Biblia, esto es en Google, como para ir entrando al tema. Entonces, en términos generales, la Real Academia tiene este significado sobre la iniquidad en latín. Pero cuando ya yo me meto a entrar y a buscar el significado real de lo que es la iniquidad, entonces ya la Biblia me da no que niegue lo que dice la Real Academia Española, sino que me da ya un sentido más profundo de esta palabra llamada iniquidad. Entonces podríamos hablar que la palabra iniquidad se encuentra en la Biblia. Yo le voy a decir cuántas veces se encuentra. En 161 versículos, en el Nuevo y en el Viejo Testamento. Se encuentra en 161 versículos la palabra iniquidad, tanto en el significado del hebreo como en el significado del griego. Inclusive la palabra iniquidad en el hebreo, en el Antiguo Testamento, tiene muchos significados. Que recuerden que yo les he dicho a ustedes que la Biblia está encriptada, ella está encriptada. Y cuando usted busca la palabra iniquidad, antes de desarrollar todas las cosas, es mejor entenderlo de esa manera. Cuando usted busca la palabra iniquidad en la Biblia, se encuentra con una sorpresa porque no tiene un solo significado. La palabra iniquidad tiene muchos significados y es lo que nos interesa a nosotros saber y conocer. Entonces la palabra iniquidad, uno de los significados de la palabra iniquidad está en la palabra en Génesis capítulo 49, 5. Génesis capítulo 49, 5. Pero cuando yo hablo de iniquidad, realmente, bíblicamente, ¿qué sería la iniquidad? Porque ya vimos el concepto general. El concepto general del diccionario. Entonces podríamos hablar de que la iniquidad es una potestad. La iniquidad es una potestad. Es algo o alguien que gobierna en el buen sentido de la palabra. La iniquidad es alguien o es algo que gobierna. ¿A quién gobierna, pastor? Pues a la humanidad. Gobierna a la humanidad. Y la iniquidad viene de nuestra genética, de nuestra generación, de mucho atrás, de unas cosas realmente que vienen ministrando en cadena, como cuando un eslabón no se quiere soltar. Cuando un eslabón, recuerden que los eslabones son los que van grapados, los eslabones van completamente amarrados, ¿sí? Uno a otro, y cuando un eslabón se adhiere a otro, entonces se podría hablar de que ese eslabón con el tiempo va formando una cadena. Por eso es que nosotros hablamos de las cadenas de maldiciones o de las maldiciones generacionales, porque cuando hablamos de iniquidad estamos hablando que es una cadena. Comenzó en un punto, pero que se fue desarrollando en eslabón hasta hacerse una gran cadena que realmente es imposible partirla a menos que usted acepte a Cristo. Es la única manera. La única manera es que acepte a Cristo, y con la ayuda de Cristo, no solamente Cristo lo va a hacer, sino que con la ayuda de Cristo nos va a favorecer para nosotros
romper esa cadena, nos va a dar las estrategias, el poder, la unción para romper las cadenas. Entonces Génesis 4:13 dice, y dijo Caín a Jehová, grande es mi iniquidad o grande es mi maldad. En esta versión, la palabra iniquidad es el hebreo H5771. Vamos a ver qué significa, que es la palabra abón. Y la palabra abón, en esta parte, en esta cita bíblica de iniquidad, Génesis 4:13, habla de castigo, o de delito, o de pecado. Pero hay otros significados, por ejemplo, este sería la 5771, hay otra que es la 2555, que está en Génesis 49:5, cuando dice Simón y Leví, hermanos, armas de iniquidad. Y fíjese que el significado en hebreo de esta cita bíblica para iniquidad es llamas, con J, llamas. ¿Qué significa qué? Ganancia injusta o una violencia. Y así usted va a encontrar, hermano mío, ayer estaba investigando, leyendo, estudiando en la Biblia, y vamos a encontrar otros significados de iniquidad. En toda la Biblia tiene diferentes significados la palabra iniquidad. Así te lo va a encontrar. Por eso es que tenemos que mirar que la palabra iniquidad en Génesis no es la misma palabra iniquidad en el Nuevo Testamento. Inclusive en el Antiguo Testamento no tiene el mismo significado. Tenemos que mirar qué significa la palabra iniquidad en los diferentes pasajes de la Biblia. Eso hay que hacerlo con mucha cautela. Y a la gente se le ha olvidado que una palabra en nuestro idioma, porque recuerden que dicen por ahí que el idioma más difícil de hablar o de interpretar es el español, y más que todo el español latino, que tiene mucha exageración en la parte diminutiva y tiene mucha exageración en la parte aumentativa, por llamarlo de una manera, una manera grande, una manera grandiosa, una manera que aumenta la palabra. Usted aumenta un verbo o lo disminuye a decir es que ese requichiquitico, y eso en otros idiomas no existe. En otros idiomas, en el inglés sería el little house, little home, little car. Nada más, pero para exagerar, como lo hacemos nosotros, no tiene cabida. Por eso es que es muy difícil para algunos el idioma español, y sobre todo el latino, que el latino tiene muchas cuestiones allí del habla, del idioma. Entonces, llegando a esta conclusión, hemos podido notar de que la palabra iniquidad tenemos que, cuando vayamos a hablar de la iniquidad, usted quiere hablar de la iniquidad, no se refiera a una parte, porque fíjese que en Malaquías dice que el que aborrece, el Dios de Israel, que ha dicho que aborrece, que sea repudiada y cubra la iniquidad. Aquí tiene un sentido diferente al que dice en Génesis. Tiene un sentido completamente diferente. Pero ya haciendo este preámbulo general, entonces la iniquidad realmente es una potestad. Es una potestad. La iniquidad, dice por acá en la palabra, que Dios necesitaba amoldar el corazón de David y quitar de él todo engaño. Recuerden, él era el hombre conforme al corazón de Dios. Y había una conexión entre David y Dios. ¿Y cuál era? Que David adoraba a Dios. Que David ministraba a Dios con el corazón, porque nosotros cuando adoramos no es la nota musical, no son los acordes de una canción. Porque realmente la adoración está en la parte interna de nosotros, está en el espíritu, está profundo. Y usted puede estar de rodilla o estar sentado o estar acostado o estar de pie y usted está adorando al Señor sin música, con palabras
hermosas hacia el Señor, eso se llama la adoración. Y cuando usted adora con palabras, con el espíritu, con su mente, dice acá, con todo su ser, eso ministra a Dios. Y usted se conecta con Dios de una manera tremenda que no quiere salir de esa atmósfera muchas veces. Por eso, en la parte de David, el Señor tenía que quitarle todo el engaño. Hemos estado hablando del engaño en estos días. Y por eso él escribe en el Salmo 32:2, dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, no hay engaño. Y eso lo hemos estado desarrollando en estos días, sobre el engaño. De pronto el Señor nos traía para nosotros poder venir acá y explicar esta parte de lo que es la iniquidad. También hay huestes de iniquidad, y los huestes de iniquidad son seres inteligentes que ya están caídos. ¿Y dónde van a gobernar esos huestes de iniquidad, pastor? En los gobiernos, a nivel mundial. A nivel mundial van a hablar de esa parte de lo que se llama la iniquidad. Entonces podríamos hablar realmente de que la iniquidad en la parte eclesiástica o en la parte espiritual, en la parte bíblica, es una gran potestad. Entonces, algunos califican y dicen que hay potestades en los cielos y adoran esas potestades en los cielos. Y es algo realmente que nosotros tenemos que comenzar a intervenir, tenemos que nosotros comenzar a mirar realmente para que no nos engañen, no seamos engañados con esa parte que se llama la iniquidad. Entonces allí, en la parte de Ezequiel capítulo 28, vamos a mirar allí Ezequiel capítulo 28 y vamos a exponer esa palabra en Ezequiel capítulo 28. Saludo ahorita a los hermanos que están llegando a la sintonía. Estamos hablando de la iniquidad con referente al salmo de hoy, pero estamos aquí ya en el salmo, en Ezequiel capítulo 28, versículo 16, que es un pasaje que habla sobre el lamento por el rey de Tiro. Y entonces aquí habla del rey de Tiro, pero está hablando espiritualmente de alguien que estuvo allá. Dice Ezequiel 28:12, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Tal parece que el Señor no le está hablando realmente al rey de Tiro, sino le está hablando a una potestad, porque el rey obviamente tenía un gobierno, pero que estaba poseído por algo que lo llevaba a hacer cosas que iban en contra de Dios. Y usted en la palabra va a encontrar a reyes, sacerdotes y gobernadores que tenían una potestad y que hacían las cosas en contra de la voluntad de Dios. Uno de ellos fue el faraón. El faraón tenía una potestad impresionante y chocaba con las cosas de Dios, pero Dios en su poder, omnisciencia, omnipotente, omnipresente, usa a Aarón y a Moisés para vencer esa potestad. Y a la final usted conoce la historia que fue vencido este faraón, al igual que Herodes. Herodes es una dinastía, también fue poseído por esta potestad. ¿Cuál fue la solución que ellos buscaban realmente? Hay una relación entre Faraón y Herodes, para que no se diera realmente la gloria de Dios o no se manifestara ese que iba a hacer las cosas de acuerdo al orden de Dios.
mandó a matar a muchos niños en estos dos pasajes que son bastante equilibrados. Y usted va a encontrar otras personas en el Antiguo Testamento que estaban llenos de estaban poseídos por esa potestad. Y Ezequiel capítulo 28, 12 dice, tú eras el sello de la perfección. ¿A quién se refería? Pues obviamente a Luzbel. Luzbel, que significa hijo de luz, Luzbel. O sea, el que hoy llamamos nuestro enemigo, archienemigo, que se llama Satanás. Le dice, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Entonces ahí le dice, tú querubín grande protector, refiriéndose a él. Es lo que los eruditos de la palabra señalan, hablándole a quién, a Luzbel. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y mire lo que dice en el 28:16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Vamos a mirar qué significa la palabra iniquidad aquí en este pasaje, porque usted va a encontrar iniquidad, como les dije, en el Antiguo y Nuevo Testamento, y van a tener diferentes significados, pero muy relacionados. Y fíjese que aquí la palabra iniquidad es violencia, daño, malvado, ave de rapiña, robo, injuria, injusticia. Entonces lo que está diciendo acá es que fue lleno de todo esto, de todos estos calificativos. Y dice, y pecaste. O sea, la iniquidad lo hizo pecar. Te podríamos hablar de que la iniquidad nos hace pecar. La iniquidad nos hace hacer maldad, porque la iniquidad viene de generación en generación. Siempre le hemos dicho a los hermanos, no sabemos realmente a ciencia cierta si de pronto usted conoció a su tatarabuelo. Yo no conocí a mi tatarabuelo ni a mi bisabuelo, de cosa a mi abuelo por parte materna. Pero yo no sé lo que hizo el tatarabuelo de mi tatarabuelo. Contaríamos entonces como unas 10 generaciones atrás. ¿Qué trato, qué convenio, qué juramento, qué pacto habrán hecho nuestros antecesores? En este caso, el tatarabuelo de mi tatarabuelo. ¿Qué pacto habrá hecho con el diablo? Con las entidades de oscuridad. Y fíjese que nosotros venimos de ese árbol genealógico para que pacten o digan, en tal generación haya un drogadicto, haya un homosexual, haya conflicto y quién sabe qué pacto. Entonces, esos pactos vienen de generación en generación, de alguien que se dejó poseer de un espíritu maligno. Entonces viene haciendo pacto de pactos y ahí se creó algo o se inició algo que se llama la iniquidad. Y la única manera de romper esa cadena, porque decíamos que es una cadena, es Cristo nada más. Cristo rompe esa cadena de iniquidad. Es el único. Es el único. Recuerdo también en la Biblia a Jesús lo quisieron tentar por la parte sexual. Recuerden, al Señor le traen a una mujer completamente desnuda. La mujer no venía cambiada, porque la Biblia dice que se encuentran a la mujer en pleno acto de adulterio. O sea, estaba en pleno acto allí, usted entiende, los mayores
entienden lo que estamos hablando. Y yo no creo que esa gente con mucha ira y con mucha rabia que tenía, iban a tomar a esa mujer y decir, vístete para llevarte. No, la cogieron y la arrastraron y se la trajeron al Señor, completamente desnuda. Y ellos dicen, la hemos traído, la hemos encontrado en pleno acto de adulterio. Y eso tiene una historia profunda porque realmente ahí se estaban celebrando dos fiestas en ese momento. Y ellos acostumbraban en los lugares colocar alguaciles o jueces en la puerta de las entradas de los pueblos donde se hacían las fiestas. Y los jueces eran los encargados de arrestar o de tomar a las personas que debían impuestos o los que tenían de pronto los que estaban en la lista de arresto. Eran los jueces eran los que juzgaban. Pero se la traen es a Jesús. Jesús en ese momento no era juez, porque ellos les dicen rabí, el maestro. Él era la función de maestro. ¿Por qué se la traen a él? La palabra dice que todo lo hacían para tentarlo, para tentar al Señor. Porque en ese momento, recuerden que hay un hombre también que le dice, Señor, mira, la herencia, ¿qué dices tú? Que mi hermano no quiere partir la herencia conmigo. ¿Tú qué dices que hagamos? Bueno, y él dice, bueno, ¿y quién me ha puesto juez? Por vosotros, porque realmente Jesús, cuando vino, él no vino como juez. Él no vino como juez. Él vino como Salvador. Él vino como maestro. Él vino a enseñar. Y en los 4 evangelios usted va a encontrar a Jesús que enseña. Y en medio de la enseñanza se manifestaba el Espíritu Santo de una manera bastante fuerte. Y en medio de la enseñanza había sanidades creativas. Habían liberaciones de demonios. Pero era en medio de la enseñanza. Me gusta porque hay pasajes donde dice que el Señor enseñaba y después se manifestaba el demonio o eran sanos los enfermos. Y eso es una cosa impresionante. Y entre más sanaba el Señor y más liberaba, más personas necesitadas venían a Él. Pero era porque se proyectaba con la parte de la enseñanza. Jesús no estaba en ese momento como teniendo esa potestad de ser juez. ¿Quién me ha hecho juez? A ustedes. No, yo vine a salvar al mundo, para que el mundo sea salvo y para que todos procedan al arrepentimiento. Entonces fíjate que al Señor llegaban y ellos se aprovechaban de alguna cosa del gobierno de la época o alguna situación social, alguna situación religiosa, alguna situación de impuestos. Usted conoce la historia. Hay muchos pasajes que hablan de muchas cosas, pero lo hacían y se lo traían al Señor era para tentarle, para tentarle. Entonces, escúcheme bien, Satanás, el diablo, sabía y conocía cuál era la parte humana del Señor, de dónde venía. Venía del vientre de María. Pero lo que de pronto ellos desconocían, ellos pensaban era que de pronto Jesús era hijo de José. Ahí donde estaba el misterio, el secreto de esto. Pero no sabían que Jesús había nacido por orden del Espíritu Santo. Lo había traído al vientre de María. Eso es algo bastante precioso. Pero Satanás tomaba personas, la mente de las personas y siempre dice, y esto lo hacían para tentarle, para tentarle. ¿Por qué querían tentar al Señor? ¿Por qué Satanás quería tentar al Señor? Porque sabe que el Señor tenía una parte humana o venía de una línea humana, venía de una generación, venía de una genética, hermano mío. Y según cuál era la genética del Señor, acuerdo a la carne. En Mateo nos habla de la genealogía del Señor. Mateo capítulo 1. Y mira lo que pasa aquí. La genealogía de Jesucristo comienza por
dice que hijo de David, hijo de Abraham, Abraham engendra a Isaac, Jacob, y comienza la cantidad de gente, inclusive ahí dentro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, meten a Rahab. ¿Y quién era Rahab, pastor? Era una ramera, era una prostituta, y engendra vos. Vos se casa con Ruth, que era una extranjera, y tienen a Obed. Y Obed engendra a Isaí. Isaí era el padre del rey David. Escuche lo que le voy a decir, lo que hace la iniquidad. Entonces dice que el rey David engendra a Salomón. Y de ahí para acá, Roboán, Abía, Josafat, Jorán, Manasés, todo. Hasta llegar al Señor. Dice que las generaciones, Mateo 1.17 habla sobre las generaciones, la parte genética. Desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Usted me está hablando de una genética, de una parte generacional, hermano, de una cadena. Alabado y bendito el nombre del Señor. Entonces, Satanás sabía que Cristo venía de una cadena y lo tentó con esa, bendito Dios, con esa genética, con esa iniquidad, porque él pensaba que Cristo era 100% humano y que no tenía nada de espiritualidad en él, no había nada de Dios en él. Y sí que lo era, Cristo era 100% humano, pero también era 100% divino. No sabía con quién se estaba metiendo. Y Satanás conoce también, porque él es el dueño de la maldad, de la iniquidad. Él sabía que en la genealogía humana, en la carnal, en la carne, venía, dice, este viene de Abraham. Y Abraham hizo unas cosas impresionantes en la parte, diríamos, sexual. Se acuesta con una esclava, tuvo otras mujeres. No, pero este tipo, este Jesús, viene de la genealogía de una ramera, Rahab, y viene de una extranjera, de una moabita, porque Ruth venía contaminada también porque venía de los moabitas. Recuerdan que eran los moabitas, era la genealogía de Lot. Y las hijas de Lot se acuestan, aleluya, con su padre y nacen, ahí aparecen los moabitas y la otra tribu. Entonces venía de Rahab, que venía con esa iniquidad, y Ruth también venía impregnada de esa iniquidad. Entonces mire lo que trae la iniquidad. Entonces viene Obed, Obed tiene a Isaí, Isaí tiene al rey David, lo engendra. Y David viene con esa iniquidad, porque usted sabe lo que hizo David. David maquinó, el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, maquina acostarse con la esposa de su leal soldado. ¿Por qué lo hace, pastor? Porque lo alcanzó la iniquidad. No rompió Shamarri Mashaya, no se rompió la iniquidad. Y la iniquidad lo convidó a pecar. Eran dos que venían, dos cosas fuertes espiritualmente, dos genealogías. Ra la ramera y Ruth, que venía de los moabitas. Venía de incesto.
venían impregnadas de iniquidad. David estaba impregnado de iniquidad. Mire que una hija de David, un mismo hermano, medio hermano, la engaña, la viola. Mire hasta donde alcanza la iniquidad. Y Mateo 1:6 dice que el rey David engendró a Salomón. ¿Y qué hizo Salomón, pastor? Le hace bien la palabra allí de la historia de Salomón. No, pastor, es que Salomón pidió sabiduría y le fue dado, pero ¿de qué manera la pidió? Se la reveló en sueño. En sueño fue que el Señor le da, fue un sueño que él tuvo. Pero ¿qué pasó antes que soñara? Ya se había casado con la hija de un rey impío, de un faraón. Ya Salomón había caído y se supone que Salomón tenía que estar puro. Y la palabra me enseña a mí, dice que Salomón tuvo 1000 mujeres. 1000 mujeres tuvo Salomón. Y eso venía minando y minando y minando y minando. Fíjese que está Josafat. Y la palabra dice que Josafat también se disfrazó. Y usted va a encontrar unas cosas impresionantes en la genealogía carnal, en la carne del Señor. Por eso es que cuando viene ese escenario importante de que le traen a la mujer desnuda, Satanás sabía, porque los demonios entran, salen y así muera la persona, él sigue ministrando si no se corta la cadena. Entonces dice, no, este Jesús cae, llévenle a la mujer desnuda, cae, nada más que ve a la mujer enseguida, cae en fornicación o tentado sexualmente. Porque Satanás pensaba de que, no, este viene de Rahab, no, este viene de incesto, viene de Ruth, no, este viene de David, era un sinvergüenza también. Mató, hizo de todo David, hizo hasta para vender. No, este viene de Salomón, peor. Salomón hizo, mejor dicho, volteó todo el reino. Viene de esta generación, viene de Abraham. No, este tipo cae, apenas le pongamos a la mujer desnuda, cae. Aleluya. Pero no sabe que estaba enfrentando al mismo rey, al mismo Dios. Y Jesús llega y los confronta con la palabra. Sí, venía de una virgen, sí. Venía de una mujer pura, sí. La Biblia habla que María era una mujer pura. Sí. El vaso que Dios escogió para que naciera el Salvador, sí, perfecto. Pero, ¿y la generación qué? Pensaban que Jesús iba a caer como aquellos reyes. Y Satanás se pegó una estrellada con nuestro Señor Jesucristo. Se estrelló con un muro de concreto de esos bien fuerte. Porque allí el Señor rompe con toda esa genética, rompe con toda esa maldad. Inclusive le dice a la mujer, ¿dónde están los que te condenan? Yo tampoco. Lo único que te recomiendo es que vayas y no peques. O sea, no llame la iniquidad de tu generación con el pecado, no la llames. No peques más. Vete, yo no te voy a condenar. Pero la tentación que tuvo, dice que aquel que tuvo muchas tentaciones. Jesús tuvo muchas tentaciones. Si no lo sabía, muchas. De todos los aspectos económicos, financieros, de impuestos, sexuales,
corporales, mentales, de condiciones físicas, de hambre, de sed, de cansancio, debilitado en su parte humana. Si no conocemos a Cristo y no sabemos quién es el que anda con nosotros y quién es el que nos salvó, vamos a andar nosotros siempre enredados, con duda, confundidos. Si no vamos a entender nosotros realmente quién es Cristo, realmente Cristo. No es mi Salvador, pero si usted se va a la profundidad realmente de quién es Cristo, su persona humana y su persona espiritual, su manera de hacer las cosas espiritualmente. Vamos a entrar en duda de quién es Él. Si no, tratamos de descubrir. Por eso es que lo tientan con la mujer. Eso no va a decir que le pusieron la mujer, no, porque el Satanás sabía que había una genética, una genealogía de él que venía de tiempo en tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó? Pues averígüelo usted. Desde Ra a Cristo, ¿cuánto hay? De Ruth a Cristo, ¿cuánto hay? Ruth era creo que era la bisabuela del rey David. Alabado y bendito el nombre del Señor. Entonces, esto de la iniquidad es un tema bastante álgido. Esto de la iniquidad es un tema bastante extenso, bastante amplio, y hay muchas cosas bonitas que explicar. Hay muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay herencias de iniquidad. Hay herencias de iniquidad. Raab era una ramera de Jericó. Raab, Raab era bisabuela de David. Una cosa impresionante que se desarrolla en esta parte importante. Entonces los hermanos cuando no saben, hay hermanos, Dios mío, una cosa impresionante que le asignan la palabra el domingo y cogen cualquier cosa y voy a para salir del paso. Eso no es así, hermano. Usted tiene que saber qué es lo que va a explicar, qué es lo que va a decir y por qué sucedieron todas estas cosas. Preguntar, pregúntele a sus pastores, a su pastora, al maestro del ministerio, a un hermano que usted vea que es serio, que es una persona formada, una persona que le gusta, no que le gusta estar en Google ahí investigando, no, 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 no. Que le gusta estar metido en la palabra y mirando por qué estas cosas son así. Entonces ya para mañana, Dios mediante, si Dios me lo permite, si Dios me lo permite, mañana estaremos hablando de otra parte importante sobre la iniquidad. Sería el tema que vamos a desarrollar en estos 4 días, si Dios así lo quiere que se haga. Bendito y alabado es el